El tema que vamos a ver hoy es un tema complejo y en muchos casos es un tema del que se sabe muy poco o se conoce muy poco, y es el tema de la profecía. Al estudio de los eventos futuros se le conoce como escatología. Ese es el nombre técnico, escatología. Y hay bendiciones y hay advertencias acerca del mensaje profético. Por eso es tan importante que seamos cuidadosos y seamos muy responsables cuando estamos hablando del tema profético. Miremos qué dice Apocalipsis 1:3. Esta es una gran bendición al inicio de un libro que es eminentemente de tema profético. Dice, dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. El tiempo de su cumplimiento está cerca, y eso está dicho a finales del siglo I. Hay una gran bendición de leer, pero también al final, al cierre de Apocalipsis, dice, a todo el que escuche las palabras del mensaje profético de este libro, y cuando dice escuche, implica también leer. A todo el que escuche o lea las palabras del mensaje profético de este libro, le advierto esto: si alguno le añade algo, Dios le añadirá a él las plagas descritas en este libro. Y si alguno quita palabras de este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la santa ciudad, descritos en este libro. Eso se le llama una admonición, una advertencia sumamente seria en la presencia de Dios. Pero ¿por qué estudiar profecía? Miren, Dios la incluyó en su revelación. Detalles como el plan de Dios para la humanidad, el plan de salvación y todo este tema profético no podía ser visto del lado de la creación. Entonces se necesitaba la revelación escrita, la Biblia. Y si Dios, que reveló la Biblia, decidió incluir en la Biblia un buen contenido profético, entonces eso nos debe inspirar y nos debe motivar a estudiar profecía, porque Dios decidió ponerla ahí. Y si la puso ahí es para que la sepamos, para que la entendamos y para que la usemos. También la profecía revela a nuestro Señor tal como Él es. A veces tenemos una imagen muy humanista acerca de la persona de Cristo, pero se nos olvida ver a Cristo como el juez todopoderoso de toda la humanidad, juzgando finalmente a todos los seres humanos en base a las decisiones que tomaron en vida. Y nos capacita para no ser engañados. Hay muchas sectas y muchas congregaciones que están torciendo el mensaje profético. Entonces, entender la profecía correctamente a la luz de la palabra de Dios nos capacita para no ser engañados. Y además de eso, por si fuera poco, promueve el evangelismo. ¿Sabe por qué? Porque nos revela todo lo que está por venir y lo grave de la situación que es enfrentar eso que vendrá sin estar preparado para hacerlo. Entonces, el evangelismo se promueve en nuestros corazones al entender la profecía. Primera Tesalonicenses 4:13 dice, hermanos, no queremos que sean ignorantes en este tema, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. Y este punto es muy serio. Nosotros no le tememos a la muerte, pero lo que Pablo decía aquí es que el hecho de que esté incluida el tema profético en la palabra de Dios nos debe traer esperanza, esperanza y no tristeza como aquellos que no tienen esperanza porque no saben ni siquiera qué viene y si están listos o no para eso que viene. También, de acuerdo con una enciclopedia de muy buena reputación, la Enciclopedia de Profecía Bíblica de Barton Payne, existen 1239 profecías en el Antiguo Testamento.
y 578 profecías en el Nuevo Testamento. Eso da un total de 1817 profecías. Pero algunas profecías abarcan más versículos que otras. Y en total, esas 1817 profecías están contenidas en 8352 versículos. Ahora, hagamos un pequeño cálculo ahí de matemáticas. La Biblia en total tiene 31,124 versículos. Si de esos 8,352 son del tema profético, podemos decir, sacando una pequeña operación ahí, que el 27% de la Biblia es de contenido profético. El 27% de la Biblia tiene contenido profético. Eso es impresionante. Jesús, Él es 100% Dios y sin embargo, a pesar de ser el verbo eterno hecho carne con todas las cualidades de Dios, Él se basó 100% en la Biblia para hablarle a los demás acerca de cómo su existencia en este mundo estaba profetizada. Él, siendo Dios, usó Biblia, usó profecía bíblica. Entonces, eso también nos debe decir mucho acerca de la importancia de conocer la profecía. ¿Qué les dijo Jesús? En Lucas 24, 27 dice, entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Eso lo dijo Jesús a 2 discípulos cuando iba camino de Emaús después de la resurrección y después de todo lo que había pasado en Jerusalén con la muerte de Cristo. Él les explica, miren, todo lo que pasó estaba dicho en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Véanlo. Cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía Jesús, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. O sea, en todo el Antiguo Testamento se habla acerca de la venida, la muerte de Cristo. Hay profetas verdaderos, pero también hay profetas falsos. Miremos los verdaderos. ¿Qué dice 2 Pedro 1, 20, 21? Ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. El profeta no habla de su propia inspiración. Él habla lo que Dios le pide hablar. Deuteronomio 18, 21 y 22 dice, ¿cómo podré reconocer un mensaje que no provenga del Señor? Y eso es como que nosotros nos estuviéramos haciendo esa pregunta. ¿Cómo podré reconocer un mensaje que no provenga del Señor? Y la respuesta es, si lo que el profeta proclame en nombre del Señor no se cumple ni se realiza, será señal que su mensaje no proviene del Señor. Ese profeta habrá hablado con presunción, no le temas. O sea, no le hagas caso, no lo obedezcas, no lo sigas. Pero dice algo más también, Deuteronomio 13, 2 y 3. Porque hay muchos casos en que podría cumplirse lo que un supuesto profeta diga. Y dice, si esa señal o prodigio se cumple, o sea, sucede, y él te dice, vayamos a rendir culto a otros dioses, no al único Dios verdadero, dioses que no has conocido, no prestes atención a las palabras de ese profeta o visionario. No prestes atención, aunque se cumpla, si lo que él te está haciendo es llevándote en una dirección diferente a la que Dios ya ha planteado en su palabra, en la Biblia. Queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu. Y esto ya es en el Nuevo Testamento, 1 Juan. No crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu,
sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios. ¿Cómo podemos someter a prueba algo que hemos escuchado, que hemos visto o que nos han dicho? Contrastándolo con la Biblia, comparándolo con la Biblia, cotejándolo con la Biblia. Sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. Así que no nos extrañe. Estamos llenos ahorita en la humanidad, estamos llenos de personas que pretenden tener revelación de Dios cuando realmente no la tienen. ¿Cómo saberlo? Usemos Biblia, usemos la palabra de Dios. Ahí vamos a poder discernir entre lo verdadero y lo falso. Muchos me dirán, y eso está Mateo 7:22, lo dijo Jesús. Muchos me dirán en aquel día, ¿qué día? El día en que se rindan cuentas de todo lo que cada quien hizo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Ahí está el tema que estamos viendo ahora. ¿No profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Ahí estamos viendo 3 casos que son muy emblemáticos hoy. Expulsar demonios, hacer milagros y profetizar. Señor, Señor, ¿no lo hicimos en tu nombre? Y el Señor va a decir, apártense de mí, no los conozco. Y la palabra es mucho más fuerte al tocar este tema. Dice, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, no los conozco. Entonces, ¿qué podemos sacar de conclusión en un texto como este? Que no necesariamente que sucedan estos 3 puntos en el nombre de Dios significa que eso sea realmente hecho en el nombre de Dios. Eso es duro escuchar y molesta escuchar. Yo sé que molesta escuchar, pero es lo que dice la palabra de Dios. No todo el que habla en el nombre de Dios lo está realmente haciendo en el nombre de Dios. Eso quiere decir que hay mucha falsedad. Hay un tema muy importante y que lleva también a mucha confusión a la hora de interpretar profecía. Es un tema fundamental, es un tema básico y es confundir a Israel, al pueblo de Israel, con la iglesia, el cuerpo de Cristo, la esposa del Cordero. Y a estas alturas hemos visto ya todos esos temas, como para poder hablar así. Israel no es lo mismo que la iglesia. Y ahí podemos leer Romanos capítulos 8, 9 y 11 o Deuteronomio 28. Israel y la iglesia no son lo mismo. ¿Quién es Israel? Es el pueblo escogido de Dios en el Antiguo Testamento con profecías específicas para ellos. Como nación se encuentran hoy en día, se encuentran en rebeldía como nación. Tiene promesas de bendición material si obedece, pero también tiene promesas de maldición material si desobedece. Poseían una ley dada por Dios y vivían bajo una teocracia. Israel hoy en día no está viviendo bajo una teocracia, pero durante muchos siglos vivió bajo una teocracia. ¿Qué es la iglesia o quién es la iglesia? Es el conjunto de salvos desde Pentecostés al día del rapto. Ahí estamos incluidos todos aquellos que ya hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Somos la iglesia. Antes no era pueblo, pero vino a ser pueblo. Eso está en 1 Pedro 2:10. El que no era pueblo vino a ser pueblo. O sea, el grupo de los gentiles, los no judíos, que no tenían ninguna posibilidad más que volverse prosélitos y acogerse a la ley de Moisés, nosotros ahora tenemos la posibilidad de ser hechos hijos de Dios. Pero ¿por qué? No por ser de ascendencia judía, sino por creer en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador por fe. La iglesia tiene promesas de bendición espiritual únicas
que le corresponden solo a la iglesia. Es el cuerpo de Cristo, del cual Él es la cabeza. Es la desposada del Cordero, que espera con ansias las bodas del Cordero. Eso, por ejemplo, eso no es Israel. Eso es privilegio de la iglesia. Goza de la compañía permanente del Espíritu Santo, la iglesia. En el Antiguo Testamento no sucedía así. En el Nuevo Testamento sucede así. Todo creyente verdadero es templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo mora en él permanentemente. Si no reconocemos esa diferencia, interpretaremos de forma incorrecta la profecía, aplicando textos que son para Israel a la iglesia, o aplicando textos que son para la iglesia a Israel, o dando un sentido figurado a lo que tiene un sentido literal. Y eso lleva a alterar el sentido del mensaje profético. Y eso no queremos hacer nosotros. Queremos ser leales a la palabra de Dios de acuerdo al sentido que Dios quiso que la palabra de Dios tuviera en cada pasaje que leamos. Esa es la lealtad que nosotros queremos tener. Debemos saber que la razón, o mucha de la razón por la que existe esa amplia diversidad y hasta cierto punto oscuridad en el tema profético, es porque hay diferentes escuelas de interpretación. Y yo quisiera ver rápidamente eso. La primera escuela es la escuela dogmática. También se le conoce como la escuela occidental. En esa escuela, la Biblia debe ser entendida, y miren ahí quién tiene la prioridad. La Biblia debe ser entendida a la luz de los dogmas establecidos por las autoridades de la iglesia. Eso quiere decir que yo no puedo entender directamente la Biblia. Primero tengo que ver cuáles son los dogmas de la iglesia y entonces con esos lentes, los lentes de los dogmas de la iglesia, me voy a leer la Biblia para entenderlo tal y como los dogmas lo enseñan, lo establecen. Ahí le estoy dando una prioridad más alta a los dogmas de una iglesia o de la iglesia local por encima de la palabra de Dios. Eso no debe ser así. El problema con este método es que restringe la libertad del creyente para leer y escudriñar la Biblia por sí mismo, imponiéndole dogmáticamente lo que debe creer. Cuando usted lea, y esa escuela dice, cuando usted lea este pasaje y mire estas palabras, lo que debe entender con esas palabras es esto, esto, esto y esto. Si me dicen anticipadamente qué es lo que voy a ver ahí y cómo debo entenderlo, cuando yo lo leo, mi mente lo entiende así, porque en mi mente se fijó el dogma por encima del texto bíblico. Eso no debe ser así. La otra escuela, y esa está muy difundida hoy, es la escuela alegórica. Y también se le conoce como la escuela de Alejandría, por la región donde esta escuela inició. En esa escuela se considera que el sentido literal, o sea, las palabras que están en la Biblia, tal y como están escritas ahí, nos llevan a una fe elemental. Y uno diría, ¿cómo es posible que las palabras de la Biblia me lleven a una fe elemental? Sí, porque esta escuela propone que detrás de las palabras hay un sentido alegórico, un sentido simbólico, un sentido oculto, un sentido más elevado que las palabras. Y eso lleva al verdadero conocimiento. Eso es bien peligroso. Eso es bien peligroso, pero también es muy común hacerlo así. ¿Qué pasa? El problema con este método es que cada persona, viendo un mismo texto, si le da rienda suelta a su creatividad, a la especulación, a sus propias ideas y a lo que sienta que hay en su corazón y que lo motive a interpretar ese texto, lo va a llevar a una conclusión diferente. Y eso no es posible. No es posible que un mismo texto tenga muchos sentidos, e incluso sentidos diametralmente opuestos. No puede ser, porque la Biblia se escribió con el propósito de que quien la lea
entienda el mensaje que Dios ha querido comunicar. Entonces no puede decir que yo vea en ese pasaje que me está diciendo blanco y en el otro me está diciendo negro. No, no puede ser a la vez el sentido de un pasaje blanco y negro. O es blanco o es negro, pero no son verdad los dos al mismo tiempo. Esta escuela es muy relativista. Es lo que usted sienta en su corazón. Eso es lo que quiere decir ese texto. Y aquí tenemos que recordar, estamos de acuerdo en que puede haber múltiples aplicaciones para un texto. Aplicaciones para el hogar, para el trabajo, para los negocios, para las relaciones. Sí, está bien. Aplicaciones, pero interpretación es una sola. Es una sola. Pero entonces, ¿por qué hay tanta diversidad? Por esta libertad que algunos sienten de interpretar como creen que debe ser interpretado. Cuando se hace eso, nos lleva a hacer una eisegesis. Es una palabra un poco rara. La que tal vez hemos escuchado es exégesis, pero eisegesis no significa extraer el verdadero sentido de un texto bíblico, como es la exégesis, sino significa imponerle. La exégesis le impone a un texto bíblico el sentido que yo quiero que ese texto tenga. Ese es cuando decimos que si el estudiar la palabra de Dios nos lleva a que tenemos que desaprender lo que aprendimos mal, pues tenemos que hacerlo. ¿Cuál es el problema? ¿O somos infalibles nosotros? No. Si la palabra de Dios nos lleva a tener que desaprender, desaprendamos y reaprendamos correctamente como debe ser. Hay una tercera escuela, la escuela gramático-histórica. Se le conoce como la escuela de Antioquía por la región donde nació. Dicho sea de paso, esa región de Antioquía es la que Pablo usó como sede para sus diversos viajes misioneros, Antioquía. Esta escuela promueve el uso de la observación objetiva, el análisis gramatical y el análisis del lenguaje y el contexto histórico y cultural para interpretar. Esta escuela considera que un texto tiene un único sentido, el sentido que quiso dar el autor y que siempre debe ser interpretado a la luz de las mismas escrituras, utilizando bien el contexto, lo que llevará a una correcta exégesis, o sea, a una correcta extracción del verdadero sentido de un texto para ser mejor creyente y también para hacer más la voluntad de Dios a lo largo de mi vida. La ventaja de este método es su objetividad, su honestidad y su transparencia al interpretar la Biblia. No soy yo, es la palabra la que tiene que hablar. No es que me esté restringiendo mi libertad individual. No. En el caso de interpretación bíblica, tiene prioridad el sentido de la palabra de Dios a mi libertad individual para creer lo que yo quiera creer. Por el contrario, alienta la investigación y también como apoyo sugiere el uso de herramientas y de un agudo sentido de la observación. Esta escuela nos lleva por ese camino. Investigar, ahondar, contextualizar, analizar, observar. Al usar este método es posible que el resultado no sea de nuestro agrado, y eso ya lo advertí antes. Puede ser que diga cosas que nosotros no queremos oír. Pero, ¿cuál es el problema con eso? La palabra de Dios no solo tiene la función de consolar, sino también de instruir, de redarguir, de reprender, a fin de prepararnos para toda buena obra. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Tiene propósito la palabra de Dios y muchas veces es redarguirme. Eso quiere decir que
penetra en mi conciencia y me dice lo que estás creyendo, lo que estás pensando, lo que estás haciendo, lo que estás diciendo está mal. Tienes que cambiar. Eso es redarguir, pero muchas veces no nos gusta que la Biblia, la palabra de Dios, bien comprendida, nos redarguya, nos confronte. Y yo tengo que resolverlo. Y eso solo se resuelve de una manera: humildad. Humildad. Además de eso, que hemos visto ya, que ya en sí mismo nos puede tirar por diferentes interpretaciones del escenario profético, hay dos problemas adicionales para terminar de ajustar, diríamos. El primer problema de estos dos adicionales es el sacerdotalismo. Y este se da en todo grupo religioso. ¿Y qué es el sacerdotalismo? Oigan bien, es considerar que solo el pastor, o solo el líder, o solo el sacerdote es el único que está capacitado para entender e interpretar correctamente la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque él sí estudió, él sí sabe, él sí se ha ahondado en los temas bíblicos. Y por lo tanto debe evitarse la lectura de la Biblia, porque lo más seguro es guiarme por ese pastor, ese líder o ese sacerdote. Es como cederle a otra persona, que solo esa persona es capaz de entender a Dios y luego que me lo dé a mí ya digerido, ya masticado. Dios no espera de nosotros eso, que eternamente dependamos de otras personas para comprender lo que Dios quiere para nuestras vidas. Está bien si yo soy un niño espiritual, un recién convertido, que necesita guía de alguien más, pero más vale que ese alguien más, cuando me guíe, use la palabra de Dios. Pero si yo le concedo a alguien este privilegio, yo estoy contribuyendo a un gran problema, el problema del sacerdotalismo. Pero no es el único, hay otro problema, que es el confesionalismo. Y ese confesionalismo también es terrible. Es darle prioridad a una confesión de fe o a la convicción de una denominación a la hora de interpretar la Biblia. Y miren, muchas veces se pelea a muerte por la denominación, por la confesión, por la iglesia local. ¿Por qué? Porque se le ha dado tanta prioridad a esto por encima del texto bíblico que se nos olvida que nuestra lealtad está hacia Dios, no hacia las congregaciones locales, a las confesiones de fe, a las denominaciones o a las personas. Sacerdotalismo y confesionalismo, problemas que adicionan a esta dificultad de comprensión. Hay dos tipos de escatología: escatología personal y escatología general. Y las dos son diferentes, pero las dos se basan en los mismos eventos, solo que el enfoque es diferente. ¿Qué es la escatología personal? Es la escatología vista desde la perspectiva individual. O sea, pueden estar ya predichos muchos acontecimientos que sucederán en el futuro, pero la pregunta de fondo es, ¿voy a estar yo presente en todos esos acontecimientos? ¿Voy a tener que vivir todo lo que está narrado en la Biblia que va a suceder? ¿Sí o no? Desde mi perspectiva personal, ¿qué es relevante o qué es trascendente de lo que está en el mensaje profético? ¿En qué participo yo? ¿Qué me afecta a mí? ¿Qué tiene repercusiones eternas para mí? Eso lo ve la escatología personal. Independientemente de los acontecimientos mundiales ya profetizados, la posibilidad de decidir sobre el futuro eterno, individual, queda cerrada y sellada para siempre al momento de morir. Este es un punto clave de la escatología personal. Al morir, se acaba la posibilidad de tomar decisiones con efectos eternos. Se acaba. Las decisiones tomadas en vida tienen consecuencias eternas, para vida eterna o para condenación eterna. Y estamos aquí específicamente hablando de las decisiones en relación a
aceptar o no aceptar la propuesta, la oferta de salvación que Cristo propone. ¿Qué viene después de la muerte? Pablo lo decía a la iglesia de Tesalónica: no se angustien, no sufran antes de tiempo, no tengan la desesperación de aquellos que ignoran. ¿Qué viene después de la muerte? Ese es algo que la profecía tiene mucho que decir. ¿Debo sentir terror a causa de la muerte? Si yo soy alguien que ya sabe qué es lo que va a venir y estoy preparado, no tengo por qué sentir terror a causa de la muerte. Entonces, la siguiente pregunta que haríamos sería: ¿estoy preparado para morir? ¿Qué tal si ahorita, mientras estamos en la plática, nos tocara dejar este mundo? ¿Qué tal si ahorita, no esperemos más, ahorita, estoy preparado para morir? Y eso solo tiene dos opciones. No hay término medio. O sí estoy preparado para morir o no estoy preparado para morir. Una de dos. No hay término medio. Ni hay solución posterior para esto. Si no estoy preparado para morir y muero, no hay solución después. Si sí estoy preparado y muero, ya está resuelto desde ahorita la situación futura para mí. Entonces, ¿estoy preparado para morir? ¿Qué pasaría si muriera hoy? Y vamos a ver qué pasaría para poder interpretar correctamente la escatología personal. 4 tipos de muerte, y la vamos a ver. La muerte física, esa es la muerte que casi todos entendemos, ¿verdad? Y lo que está sucediendo mucho en esta condición en la que estamos ahorita de salud mundial. La muerte física es la primera de las muertes. La siguiente es la muerte espiritual, la muerte al pecado y la muerte segunda. Esas 3 otras no son tan conocidas como la muerte física. Veamos en qué consiste la muerte física. Es la cesación irreversible de las funciones corporales. Cesa toda función corporal. Es la separación de la parte material, o sea, de mi cuerpo físico, músculos, esqueleto, huesos, tejidos, todo eso es la parte corruptible, es mi cuerpo. Se separa de la parte inmaterial de mi ser, mi alma o mi espíritu. Esa separación entre lo físico y lo inmaterial, o entre lo material y lo inmaterial, sucede al momento de la muerte física. Eso es lo que dice, y que es bien importante, es: aunque yo muera, sigo vivo. Y parece absurdo, ¿verdad? Pero no es absurdo. Aunque yo muera, sigo vivo. Aunque yo muera físicamente, sigo vivo espiritualmente. Sigo vivo. No se ha suspendido la vida, para nada. También la muerte física es el final de la oportunidad de ser salvos. Es conocida en la Biblia como la muerte primera. Y se conoce como muerte primera porque en la Biblia hay una muerte segunda. Ese es un tema central en la profecía, la muerte segunda. Entonces, la muerte primera es la física. En Hebreos, establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio, también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. La muerte física. Miremos la segunda muerte. Esta que decimos que ya es menos conocida que la muerte física, es la muerte espiritual. Es la separación y condenación en la que vive el hombre en relación con Dios a causa del pecado. A causa del pecado que sucedió en Edén, donde se rompió esa relación con Dios. Esa es la condición en la que todos los seres humanos viven su vida desde el inicio hasta que toman una decisión por Cristo. Aunque yo esté vivo, estoy muerto espiritualmente
si no he reconocido a Jesucristo como mi Señor y Salvador. En cualquier momento que el hombre lo desee, puede salir de esa condición de muerte espiritual. ¿Cómo puede salir? Tomando una decisión. Y a esa decisión, aceptando que yo soy un pecador, la puedo hacer en cualquier momento. Y eso es la salvación. También la muerte espiritual la podemos ver en Juan 3, 16 y 18. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda. ¿Cuál es la forma de no perderse? Creer en Él. No quiero creer en Él, entonces me pierdo, sino que tenga vida eterna. Y dice en el versículo 18, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Juan 3, 16 y 18. También tenemos la tercera muerte, la muerte al pecado. Es el acto de reconocer que somos pecadores y que solamente por medio de la sangre de Cristo podemos ser salvos. Esa es la muerte al pecado. Otra forma de decir salvos. Morimos al pecado. El pecado ya no me gobierna. Para el pecado yo estoy como muerto. Ya no puede hacer el pecado nada conmigo. Ahora, ¿yo puedo pecar? Sí, pero no me gobierna ya el pecado. A partir de ese momento, Cristo reina en nuestra vida. El Espíritu Santo mora en nosotros y todo lo que hagamos debe ser para su honra y gloria. En Romanos 6, 1, 2 y 4 dice, ¿qué concluiremos? Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Así como Cristo resucitó con el poder del Padre, también nosotros llevamos una vida nueva, muertos al pecado. Entonces ya vimos, muerte física, muerte espiritual es el estado en que está una persona que no ha creído en Cristo como su Salvador y por lo tanto está en condenación. Muerte al pecado es el acto de creer en Cristo como Salvador y por lo tanto morimos al pecado. Y la muerte segunda, esa sucederá luego del juicio del gran trono blanco, presidido por Cristo. Eso está en el futuro. Eso no ha ocurrido para nadie en este momento. Como advierte la Biblia, será con tormento eterno en el infierno o en el lago de fuego. Y muchos quieren negar la posibilidad de que exista un castigo tan tremendo como este. Porque el humanismo los hace ver como que Dios sería incapaz de hacer algo tan cruel. Sin embargo, son cosas que Dios está haciendo de manera justa. Justa, porque son cosas merecidas. Esta muerte se puede evitar creyendo por fe en Jesús mientras aún estamos con vida. ¿Qué dice de esta muerte segunda? Luego vi un gran trono blanco y a quien estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo sin dejar rastro alguno. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. El mar devolvió sus muertos, la muerte, el Hades devolvieron los suyos, y cada uno fue juzgado según lo que había hecho. La muerte, el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda, aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida, o sea, no era salvo, no decidió en vida reconocer a Jesucristo como su Salvador, por lo tanto, no estaba escrito en el libro de la vida, era arrojado al lago de fuego. Veámoslo en una forma rápida, gráfica. Tenemos la vida física y tenemos un límite, que es la muerte física. Hay cosas que suceden antes de la muerte y cosas que suceden después de la muerte, pero el hilo de la vida espiritual de un ser humano no se interrumpe con la muerte física. Entonces, veamos, el ser humano transcurre en su vida en un estado de condenación o muerte espiritual mientras no ha reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Pero en muchos momentos de la vida es confrontada la persona con la propuesta de salvación que Dios nos hace por medio de Jesucristo. A cada momento, no podemos decir nunca nos dijo nadie, nunca lo supe.
nunca me enteré. Está la posibilidad de decidir, y esta decisión tiene dos opciones. ¿Acepto el plan de salvación o lo rechazo? Si lo rechazo, continúo mi vida en un plan de condenación o muerte espiritual y seguiré teniendo muchas oportunidades a lo largo de la vida, pero si continuamente rechazo, llegará el momento que me llegue la muerte física en esa condición, en condición de condenación o condición de muerte espiritual. Pero también está la otra posibilidad, aceptar esa oferta de salvación. Y en ese caso, salimos del estado de condenación a un estado de salvación, en vida, en vida. Pasamos de condenación a salvación. Y por lo tanto, morimos al pecado. Ya no estamos muertos espiritualmente. Por el contrario, hemos muerto al pecado. Hemos reconocido que quien gobierna nuestra vida ya no es el pecado, es Jesucristo. Viene entonces la muerte. Esa muerte que le llamamos la muerte primera. ¿Y qué pasa del otro lado? Bueno, ya las flechitas las puse ahí delgadas solo para simbolizar que hemos sido despojados de la parte física. Es solamente nuestro espíritu el que pasa a la siguiente etapa. Pero podemos pasar en un estado de condenación y eso nos lleva directamente a que cuando Cristo juzgue a todos los seres humanos, no va a encontrar nuestro nombre escrito en el libro de la vida. Y por lo tanto, viene la muerte segunda o la muerte eterna. Esa muerte eterna, la Biblia dice así, y yo no puedo cambiarlo. Dice, será en el lago de fuego, en el infierno. No lo podemos cambiar. Así lo dice, y por eso es que nos dice con anticipación, tomen una decisión, porque eso es lo que viene. Pero por otro lado, si yo ya morí al pecado, o sea, reconocí a Jesucristo como mi Señor y Salvador, mi cuerpo se destruye. Sí, correcto. Ahí en el entierro y en la caja, ahí se destruye. Pero mi espíritu nunca dejó de estar vivo. Pasamos el umbral de la muerte física en estado de salvación. Y por lo tanto, cuando venga Jesucristo y juzgue, nosotros no tendremos ningún conflicto con que se habla el libro de la vida. Nuestro nombre con toda seguridad va a estar ahí. Y entonces pasaremos la eternidad no en una muerte eterna o una muerte segunda, sino en una vida eterna con Cristo. Así que en la escatología personal, la historia personal después de la muerte queda escrita en piedra. En piedra, después de la muerte, el fin de cada uno quedó escrito en piedra. Ya no hay más decisiones que hacer después de la muerte. La Biblia es clara. Toda decisión de salvación es en vida, hermano. En vida, no después. Es ahorita. Es ahorita que tenemos que decidir. Es ahorita que tenemos que pensar. Y tenemos que hacerlo rápido, pronto. Y no es hacerlo por miedo, por terror, por angustia. No, esa sería una forma incorrecta. Es entender que si yo tengo la medicina para mi enfermedad terminal, y la tengo enfrente de mí y además es gratuita, ¿por qué no tomarla en este momento? ¿Por qué esperar? Es efectiva, es poderosa, es gratuita, está disponible y resuelve mi problema. ¿Por qué no tomarla? La única razón que puede explicar que yo no quiera tomarla es porque no quiero dar mi brazo a torcer. Pero eso ya es orgullo. Y eso ya es otro problema muy serio, ¿verdad? Que mientras yo no lo resuelva, no podré entender el gran regalo que me está siendo dado de parte de Dios. Así que el Señor los bendiga y oremos. Señor, te damos gracias por tu fidelidad. Gracias porque tú nos permites abrir tu palabra y entender que si bien vienen muchos acontecimientos enormes, grandes, catastróficos, pero también maravillosos en el futuro, la perspectiva que yo tengo que tener muy clara desde mi punto de vista como un salvo individual es si estoy o no estoy preparado para lo que viene. Te bendecimos y te alabamos porque esta
palabra profética contenida en tu Biblia nos anima y nos advierte y nos exhorta a decidir pronto. Te bendecimos, Señor, y te alabamos y oramos en el nombre de Cristo. Amén.